¿Y si te dijera que hay un libro que ha cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo? Un libro que ha sido traducido a más de 80 idiomas y que, sin importar la edad, el país o los problemas, toca algo muy profundo dentro de ti. Ese libro es El alquimista, de Paulo Coelho. Este vídeo no es solo un resumen. Es un viaje. El mismo que hizo Santiago, el joven pastor andaluz que un día decidió salir al mundo, en busca de un tesoro, y terminó encontrando algo mucho más valioso. Si alguna vez te has preguntado, ¿cuál es mi propósito, y si estoy destinado a algo más grande? ¿Por qué la vida me pone obstáculos? Entonces este vídeo es para ti. Quédate hasta el final, porque no solo te contaré la historia completa, sino que te revelaré las enseñanzas ocultas, las frases que cambiarán tu forma de pensar, y cómo aplicar la magia de este libro en tu vida real. Este no es un cuento cualquiera. Este es el mapa hacia tu propio tesoro. Santiago es un joven pastor andaluz que recorre con sus ovejas los campos verdes y las colinas suaves del sur de España. Su vida es sencilla, tranquila y predecible. Cada día es similar al anterior: despertar al amanecer, guiar a sus ovejas hacia pastos frescos, descansar bajo la sombra de algún árbol mientras lee libros que compra en los pueblos que visita, y dormir bajo las estrellas. Pero hay algo que inquieta su aparente paz, un sueño recurrente que lo visita noche tras noche. En este sueño, un niño misterioso aparece en un campo y lo toma de la mano. Lo lleva hasta las majestuosas pirámides de Egipto y le dice: si vienes hasta aquí, encontrarás un tesoro escondido. Pero justo cuando el niño está a punto de mostrarle el lugar exacto donde se encuentra el tesoro, Santiago despierta. Este sueño repetido comienza a obsesionarlo. Durante el día, mientras cuida de sus ovejas, se pregunta: ¿por qué sigo soñando lo mismo? ¿Qué significado tiene? ¿Es solo una fantasía tonta o es algo más profundo? Las ovejas, sus fieles compañeras, parecen no preocuparse por estas cuestiones existenciales. Ellas viven el presente, disfrutan del agua fresca y la hierba tierna. A veces Santiago las envidia: no tienen que preocuparse por interpretar sueños o buscar significados ocultos. Una tarde, mientras descansa en una vieja iglesia abandonada con un sicomoro creciendo en medio, Santiago toma una decisión. Necesita entender el significado de su sueño. Ha escuchado hablar de una gitana en Tarifa que puede interpretar los sueños. Aunque es escéptico, ha escuchado historias sobre gitanas que engañan a la gente, decide visitarla. La gitana vive en una pequeña casa con una puerta que da directamente a la calle. El interior es sencillo: una mesa, 2 sillas, y algunas imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Santiago se sienta frente a ella, nervioso pero decidido. Le cuenta su sueño. La gitana escucha con atención, sus ojos oscuros fijos en los del joven pastor. Cuando Santiago termina, ella toma sus manos y las examina detenidamente. Luego, con voz tranquila pero firme, le dice: no puedo cobrarte por algo tan simple. Tu sueño habla por sí solo. Ve a las pirámides de Egipto. Allí encontrarás tu tesoro. Santiago se siente decepcionado. Ha parado por esta consulta esperando algo más específico, alguna revelación profunda, no solo la repetición literal de su sueño. La gitana nota su decepción y añade: soy gitana, y los gitanos sabemos que los sueños son el lenguaje de Dios. Cuando Él habla en ese lenguaje, yo puedo interpretarlo. Pero si Él usa tu propio lenguaje para hablarte, tú mismo puedes entenderlo. Santiago sale de la casa sintiendo que ha perdido su tiempo y su dinero. Se dirige hacia el puerto, pensando que quizás todo esto de los sueños y los tesoros es una tontería. Quizás lo mejor es volver con sus ovejas, seguir con su vida tranquila y olvidarse de todo esto.
Pero el destino tenía otros planes para él. Mientras Santiago se sienta en un banco de la plaza a leer un libro que había comprado, un anciano extraño se acerca a él. El hombre tiene una apariencia peculiar. Viste una capa dorada y brillante que contrasta con su piel oscura y su barba blanca. A pesar del calor de la tarde andaluza, no parece incómodo bajo esa capa pesada. ¿Puedo sentarme?, pregunta el anciano, señalando el espacio libre junto a Santiago. Santiago asiente, aunque preferiría estar solo con sus pensamientos. El anciano comienza a hablar sobre el libro que Santiago está leyendo, haciendo comentarios sorprendentemente precisos sobre su contenido, como si lo hubiera leído muchas veces. Poco a poco, la conversación se vuelve más personal. El anciano comienza a mencionar detalles de la vida de Santiago, su trabajo como pastor, sus ovejas, incluso el sueño recurrente sobre las pirámides. Santiago se sorprende y se pone a la defensiva. ¿Cómo sabes todo eso?, pregunta, preparado para levantarse y marcharse si es necesario. El anciano sonríe con calma y se presenta. Me llamo Melquisedec. Soy el rey de Salem. Santiago nunca ha oído hablar de tal lugar, pero hay algo en la presencia del anciano que lo mantiene escuchando. Melquisedec le habla entonces de algo llamado la leyenda personal. Es aquello que siempre has deseado hacer desde niño. Es tu verdadera misión en la vida, tu razón para estar aquí en la tierra. Cuando eres pequeño, todo te parece posible, sabes exactamente cuál es tu leyenda personal. Pero con el tiempo, una misteriosa fuerza trata de convencerte de que es imposible realizarla. Santiago se siente como si el anciano estuviera leyendo sus pensamientos más profundos. ¿Cómo puedes saber tanto sobre él? Las palabras del rey resuenan en su mente, especialmente cuando añade: cuando realmente deseas algo, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirlo. Melquisedec explica que no es casualidad que Santiago haya tenido ese sueño recurrente, ni que haya encontrado a la gitana, ni que ahora estén conversando. Todo es parte de lo que él llama los signos, señales que el universo envía para guiarnos hacia nuestra leyenda personal. El rey saca de debajo de su capa un pectoral de oro macizo, incrustado con piedras preciosas. Lo desdobla y extrae dos pequeñas piedras, una negra y una blanca. Se llaman Urim y Tumim. La negra significa sí, y la blanca no. Te ayudarán a tomar decisiones cuando no sepas qué camino seguir. Pero recuerda, las decisiones son solo tuyas. Estas piedras solo te ayudan a leer lo que ya sabes en tu corazón. Santiago toma las piedras, sintiéndolas frías y pesadas en su mano. Melquisedec continúa. Hay una condición, debes darme la 10ª parte de tu tesoro cuando lo encuentres, como pago por mi sabiduría. Santiago duda. ¿Debería confiar en este extraño anciano? ¿Debería realmente considerar vender sus ovejas y partir hacia Egipto basándose en un sueño? Es una locura. Y sin embargo, recuerda, dice Melquisedec, como leyendo sus pensamientos, la mayor mentira del mundo es que en algún momento de nuestras vidas perdemos el control de lo que nos sucede, y nuestras vidas pasan a ser controladas por el destino. Eso no es verdad. El destino es lo que tú decides hacer con las señales que la vida te muestra. El rey se levanta para marcharse, pero antes, le cuenta a Santiago la historia de un minero que pasó años buscando una esmeralda. Justo cuando estaba a punto de rendirse, después de 5 años de trabajo duro, la piedra apareció, a solo 1 metro de donde había estado cavando. La perseverancia es el rasgo más importante para quien busca realizar su leyenda personal, concluye el rey. Mientras el anciano se aleja entre la multitud de la plaza, Santiago mira las piedras en su mano y se da cuenta de que tiene que tomar una decisión: seguir con la vida que conoce, segura y predecible, o arriesgarlo todo por un sueño que podría ser solo eso, un sueño.
Esa noche, bajo las estrellas, con sus ovejas alrededor, Santiago toma su decisión. Venderá su rebaño. Partirá hacia África. Buscará su tesoro. Con el corazón lleno de miedo y expectación, comienza los preparativos para el viaje más importante de su vida. Con el dinero de la venta de sus ovejas en el bolsillo, Santiago cruza el estrecho de Gibraltar en un pequeño barco lleno de gente. Es su primera vez dejando España, su primera vez en un barco, su primera vez entre personas que hablan un idioma que no entiende. El viaje es corto pero intenso, el mar agitado, el viento salado, la visión de África acercándose en el horizonte. Cuando llega al puerto de Tánger, en Marruecos, la realidad lo golpea como una ola. Los sonidos, los olores, los colores son completamente diferentes a todo lo que conoce. La gente habla árabe, un idioma que para él suena como música incomprensible. Las calles son estrechas y laberínticas, llenas de vendedores que gritan, niños que corren, perros que ladran. Santiago se siente perdido, pero también emocionado. Está viviendo una aventura, persiguiendo su sueño. En medio del caos del mercado, nota a un joven que habla español. ¡Qué suerte!, piensa Santiago. Alguien que puede ayudarme. El joven se ofrece a llevarlo hasta una ruta que conduce a las pirámides. Santiago, agradecido, le cuenta sobre su búsqueda. Le muestra el dinero que lleva para el viaje. El joven parece sinceramente interesado y le sugiere cambiar su dinero a la moneda local. Te llevaré a la casa de cambio, dice el joven con una sonrisa amable. Santiago lo sigue a través del laberinto de callejuelas. Entran en un lugar bullicioso donde muchas personas intercambian dinero. El joven se ofrece a ayudarlo con el cambio mientras Santiago compra algo de beber para ambos. Santiago le entrega su dinero, prácticamente todos sus ahorros, y va a comprar 2 vasos de té. Cuando regresa, el joven ha desaparecido, junto con todo su dinero. La realidad cae sobre él como un peso insoportable. Ha sido engañado. Drogado. Está solo, sin dinero, en un país extranjero donde no habla el idioma, a miles de kilómetros de casa. Santiago se sienta en la plaza central, aturdido. Las lágrimas luchan por salir, pero él las contiene. ¿Cómo pudo ser tan ingenuo? ¿Tan confiado? Quizás todo esto fue un error. El sueño, el viaje, la búsqueda del tesoro, quizás todo era una fantasía tonta. Podría volver, piensa. Conseguir algo de dinero para el pasaje de regreso. Empezar de nuevo con las ovejas. Pero mientras considera sus opciones, recuerda las palabras del rey de Salem: cuando realmente deseas algo, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirlo. ¿Era esto parte de la conspiración universal? Un obstáculo que debía superar. También recuerda una frase que su padre le decía cuando era niño: el miedo a sufrir es peor que el sufrimiento mismo. Santiago pasa la noche en la plaza, cubierto apenas por su chaqueta, con el frío nocturno calándole los huesos. Al amanecer, con hambre y frío, toma una decisión: no se rendirá. Buscará trabajo, ganará dinero, seguirá adelante. Camina por las calles en busca de una oportunidad. Eventualmente, encuentra una tienda de cristales. El dueño, un hombre mayor y silencioso, está colocando sus productos en el mostrador. Santiago, usando gestos más que palabras, se ofrece a limpiar los cristales polvorientos a cambio de comida. El hombre asiente, escéptico. Santiago se pone a trabajar de inmediato, limpiando cada pieza con cuidado y dedicación. Al mediodía, cuando ha terminado con la primera vitrina, el dueño le ofrece un trozo de pan y un plato de comida. Mientras comen en silencio, Santiago observa la tienda.
Está en un lugar con bastante tráfico de personas, pero pocos se detienen a mirar. Una idea surge en su mente. Si me permite, dice Santiago en un árabe rudimentario que ha aprendido escuchando en el mercado. Quisiera trabajar para usted. Puedo limpiar todos sus cristales, pero también tengo algunas ideas para atraer más clientes. El vendedor lo mira con curiosidad, pero no responde. Santiago continúa. Por ejemplo, podríamos poner algunas piezas afuera, en la calle. La gente que pasa verá lo hermosas que son cuando el sol las ilumina. El dueño de la tienda, que se llama Cristalero, finalmente habla. He tenido esta tienda durante 30 años. Conozco mi negocio. No necesito consejos de un joven extranjero. Santiago asiente, respetando su posición, pero no se rinde. En los días siguientes, sigue trabajando en la tienda, limpiando, ordenando, observando. El cristalero le permite dormir en la bodega del fondo y le paga lo suficiente para comer. Una mañana, Santiago llega temprano y decide, sin pedir permiso, colocar 2 hermosas copas de cristal en una pequeña mesa fuera de la tienda. Las coloca de manera que el sol naciente las atraviese, creando hermosos reflejos de colores. El cristalero llega y ve lo que Santiago ha hecho. Está a punto de regañarlo cuando nota que las personas que pasan se detienen a admirar las copas. Un hombre entra y compra no solo las copas exhibidas, sino también un juego completo. Es una señal, piensa Santiago. Una señal de que estoy en el camino correcto. Durante las semanas siguientes, Santiago implementa más ideas. Sírvete en los cristales más finos para que los clientes puedan apreciar su calidad. Sugiere una pequeña vitrina en la esquina más transitada. Propone descuentos para quienes compren múltiples piezas. El negocio florece. Los clientes aumentan. El cristalero, aunque inicialmente reacio, comienza a respetar las ideas de Santiago. Y lo más importante, Santiago comienza a ganar dinero. Suficiente para plantearse retomar su viaje hacia las pirámides. Pero algo ha cambiado en él. Ya no es el joven ingenuo que llegó a Tánger. Ha aprendido valiosas lecciones, a ser cauteloso, pero no temeroso, a ser perseverante, a ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Una tarde, mientras cuentan las ganancias del día, el cristalero le dice: «Estás cambiando mi vida y mi negocio. Alá te ha enviado para ayudarme. Y yo te he ayudado a ti. Estamos en paz». Santiago sonríe. Es cierto. De alguna manera, incluso el robo resultó ser parte del plan. Si no hubiera perdido su dinero, nunca habría trabajado en la tienda. Nunca habría aprendido todas estas lecciones. Después de casi un año trabajando en la tienda de cristales, Santiago tiene suficiente dinero para elegir. Puede volver a España y comprar un rebaño de ovejas 3 veces más grande que el anterior. O puede continuar su viaje hacia las pirámides. ¿Qué debo hacer?, se pregunta una noche, sosteniendo las piedras Urim y Tumim. Pero en el fondo, ya conoce la respuesta. Su corazón late más fuerte cuando piensa en las pirámides, en el tesoro, en completar su leyenda personal. Y así, agradeciendo al cristalero por todo lo aprendido, Santiago retoma su viaje hacia Egipto. Esta vez, más sabio, más fuerte y más decidido que nunca. Con sus ahorros guardados en un cinturón oculto bajo la ropa, una lección aprendida por las malas, Santiago se une a una caravana que cruza el desierto del Sáhara hacia Egipto. Es un grupo diverso: comerciantes, peregrinos que van a la Meca, familias que buscan nuevas oportunidades, todos unidos por la necesidad de cruzar la vasta extensión de arena y sol. El líder de la caravana es un hombre respetado y experimentado en los caminos del desierto. Durante la primera reunión, advierte a todos sobre los peligros del viaje: tormentas de arena, escasez de agua,
tribus hostiles y la más temida de todas, la posibilidad de perderse en la inmensidad del Sáhara. El desierto pone a prueba a los hombres, dice el líder. Muchos enloquecen porque no pueden encontrar oasis en el tiempo previsto. Y comienzan a ver espejismos. Santiago escucha con atención, mezclando el miedo con la emoción. El líder continúa. La caravana es como un río que se mueve a través del desierto. Si un río se detiene, se convierte en un lago y luego se seca. Lo mismo sucede con los hombres y las caravanas. Si nos detenemos por miedo o duda, corremos el riesgo de convertirnos en una estatua de sal, como la mujer de Lot. Entre los viajeros, Santiago conoce a un inglés peculiar. Es un hombre delgado, de gafas redondas, siempre rodeado de libros. Cuando no está leyendo, está escribiendo notas en un pequeño cuaderno. Santiago se acerca a él, curioso por su comportamiento. El inglés le explica que está estudiando alquimia, la antigua ciencia de transformar metales comunes en oro. Su objetivo es encontrar a un famoso alquimista que supuestamente vive en el oasis de Al-Fayoum y que, según las leyendas, tiene más de 200 años y ha descubierto la piedra filosofal y el elixir de la vida. La alquimia es más que transformar plomo en oro, explica el inglés con entusiasmo. Es un camino de perfección espiritual. Los verdaderos alquimistas entienden que cuando trabajamos para purificar los metales, estamos realmente purificando nuestras almas. Santiago encuentra fascinantes estas ideas. Le recuerdan a lo que el rey de Salem le dijo sobre la leyenda personal. Quizás la alquimia y la búsqueda del tesoro son partes del mismo camino. Mientras la caravana avanza lentamente a través del inmenso mar de dunas, Santiago comienza a establecer una conexión especial con el desierto. Al principio, solo ve arena monótona en todas direcciones. Pero con el tiempo, empieza a notar los pequeños cambios, como el viento dibuja patrones en la arena, como las estrellas parecen más brillantes cada noche, como incluso el silencio tiene diferentes tonalidades. Una noche, mientras todos duermen, Santiago se aleja un poco del campamento. Sentado en la cima de una duna, bajo un cielo tachonado de estrellas, siente una conexión profunda con todo lo que lo rodea. El desierto, que al principio parecía hostil y ajeno, ahora le habla. El desierto está vivo, piensa Santiago. Tiene sus propios secretos, sus propias reglas, su propio lenguaje. Recuerda lo que el inglés le había contado sobre el alma del mundo, un concepto alquímico que sugiere que todo en el universo está conectado, desde las estrellas hasta los granos de arena. Si realmente quieres entender algo, le había dicho el inglés, debes sumergirte en ello completamente. Observar sin juzgar. Escuchar sin interpretar. Así es como los alquimistas entienden los metales, las plantas, las estrellas. Santiago intenta aplicar este principio. Cierra los ojos y simplemente siente. El viento acariciando su rostro, la arena fría bajo sus manos, el silencio profundo interrumpido ocasionalmente por el suave ronquido de los camellos. Y en esa quietud, algo extraordinario sucede. Comienza a sentir el pulso del desierto, como si fuera un ser vivo con un corazón propio. Este es el lenguaje del mundo, piensa con asombro. No son palabras lo que estoy escuchando, sino algo más profundo, más antiguo. A la mañana siguiente, comparte su experiencia con el inglés, quien asiente con entusiasmo. Exactamente. Los alquimistas creen que todos los elementos del universo evolucionaron a partir de una misma fuente, el alma del mundo. Si puedes conectar con esa fuente, puedes entender el lenguaje de las cosas, ya sea el viento, las piedras, o incluso el oro. A medida que los días pasan y la caravana avanza, Santiago aprende más sobre el desierto y sobre sí mismo. Aprende a leer las señales, como las aves que vuelan en ciertos patrones indican la cercanía de un oasis,
Como el comportamiento de los camellos puede predecir una tormenta de arena, como el silencio repentino puede ser señal de peligro. Pero también aprende sobre el poder del presente. En el desierto, el pasado y el futuro pierden importancia. Solo existe el ahora, el siguiente paso, la siguiente duna. Esta simplicidad trae una claridad mental que Santiago nunca había experimentado. Cuando estás realmente presente, reflexiona, entiendes lo que la vida quiere decirte en cada momento. Sin embargo, la paz del viaje se ve interrumpida por noticias inquietantes. Los exploradores regresan con informes de conflictos tribales adelante. Hay rumores de guerra, de caravanas atacadas, de rutas bloqueadas. El líder reúne a todos y anuncia un cambio de planes. Nos desviaremos hacia el sur, hacia el oasis de Al-Fayoum. Permaneceremos allí hasta que sea seguro continuar. El inglés está emocionado. Al-Fayoum es precisamente donde se supone que vive el alquimista que busca. Santiago también siente una extraña emoción, como si este desvío no fuera casualidad sino parte del plan del universo. Mientras la caravana cambia de dirección, Santiago mira hacia el horizonte infinito. No puede evitar sentir que algo importante, algo que cambiará su vida para siempre, lo espera en ese oasis en medio del desierto. El oasis de Al-Fayoum aparece en el horizonte como una visión de otro mundo, un estallido de verde y vida en medio del implacable desierto. Palmeras datileras se alzan hacia el cielo, rodeando pozos de agua cristalina. Tiendas coloridas y pequeñas casas de adobe crean un paisaje que contrasta vivamente con las monótonas dunas que la caravana ha cruzado durante semanas. Los habitantes del oasis reciben a los viajeros con hospitalidad. Es una tradición del desierto, el agua y el refugio nunca se niegan a quien lo necesita. La caravana se instala, preparándose para lo que podría ser una larga espera hasta que las guerras tribales terminen. Santiago ayuda a montar las tiendas y luego, curioso, decide explorar el oasis. Es más grande de lo que parecía a distancia, con varios pozos de agua distribuidos en diferentes áreas. En uno de ellos, mujeres jóvenes llenan vasijas con agua, hablando y riendo entre ellas. Santiago se acerca para beber. Mientras espera su turno, sus ojos se encuentran con los de una de las jóvenes. Es un momento fugaz, pero para Santiago, el tiempo parece detenerse. La joven lleva un velo que cubre parte de su rostro, pero sus ojos negros son intensos, profundos, como si contuvieran todos los misterios del desierto. Ella desvía la mirada y continúa con su tarea. Santiago, sintiendo algo que nunca había experimentado, se queda observándola discretamente mientras llena su cantimplora. Cuando todas las mujeres terminan y se preparan para marcharse, la joven pasa junto a él y dice, en un árabe que Santiago apenas entiende: «Eres diferente a los demás extranjeros». Antes de que pueda responder, ella ya se ha alejado, mezclándose con las otras mujeres. Santiago intenta seguirla con la mirada, pero pronto la pierde entre las palmeras y las tiendas. Los días siguientes, Santiago regresa al mismo pozo a la misma hora, esperando volver a verla. Finalmente, al tercer día, ella aparece de nuevo. Esta vez, Santiago está preparado. Ha practicado unas pocas frases en árabe. «Me llamo Santiago», dice cuando ella se acerca al pozo. «Yo soy Fátima», responde ella, y aunque el velo cubre su boca, Santiago puede intuir su sonrisa por el brillo en sus ojos. A partir de ese día, se encuentran regularmente junto al pozo. Las conversaciones son breves al principio, limitadas por la barrera del idioma y las costumbres locales que restringen las interacciones entre hombres y mujeres no casados. Pero con cada encuentro, la conexión entre ellos crece. Santiago le habla de su tierra en España, de sus ovejas, de su sueño de encontrar un tesoro en las pirámides. Fátima escucha con interés,
sus ojos revelando una inteligencia y curiosidad que Santiago encuentra irresistibles. Las mujeres del desierto sabemos esperar a nuestros hombres, le dice Fátima un día. Sabemos que el desierto los pone a prueba, los llama. Y cuando regresan, sus ojos hablan de cosas que solo ellos han visto. Santiago siente que está enamorándose profundamente. Por primera vez desde que comenzó su viaje, duda de su misión. ¿Y si su verdadero tesoro es Fátima? ¿Y si su leyenda personal es quedarse aquí, en el oasis, con ella? Una tarde, incapaz de contener sus sentimientos, Santiago le confiesa su amor a Fátima y le pregunta si estaría dispuesta a casarse con él cuando regrese de las pirámides. Fátima lo mira largamente antes de responder. Te esperaré todo el tiempo que sea necesario. Has despertado en mí algo que nunca creí posible. Pero hay algo que debes saber. Santiago espera, nervioso por lo que pueda decir. El desierto nos lleva o nos trae según la voluntad del cielo, continúa Fátima. Si es tu destino volver, volverás. Si es tu destino quedarte allá, yo entenderé. El viento cuenta historias de todos los hombres que han ido y venido a través del desierto. El viento sabe todo. Santiago la mira, sorprendido por su sabiduría. ¿No te preocupa que no regrese?, pregunta. Claro que me preocupa, responde ella. Soy una mujer del desierto, y estoy orgullosa de ello. A ti, los hombres parten y las mujeres esperan. Así ha sido siempre. Santiago quiere decir algo, prometer que volverá, jurar su amor eterno. Pero Fátima coloca un dedo sobre sus labios. Si no regresas, entenderé que seguías tu leyenda personal, que era más fuerte que cualquier otra cosa. Si debo llorar, lloraré. Pero siempre recordaré que el amor verdadero nunca interrumpe el destino de una persona. Sus palabras, tan llenas de amor y a la vez tan libres de posesión, conmueven profundamente a Santiago. ¿Cómo puede esta joven del desierto entender tan bien lo que él mismo apenas comienza a comprender? Si te pidiera que te quedes, continúa Fátima, sería parte de tu pasado, no de tu futuro. Y algún día, el viento te traería el olor de un perfume que conociste, la arena te recordaría una tierra que pisaste. Y terminarías mirando hacia el horizonte, con nostalgia por algo que no perseguiste. Y me odiarías por eso. Santiago la abraza, sintiendo que su corazón podría estallar de amor y admiración. Fátima no solo acepta su búsqueda, sino que la alienta, entendiendo que es parte esencial de quién es él. El amor verdadero es aquel que eleva, no el que limita, piensa Santiago. No detiene los sueños, los impulsa. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parece infinito, Santiago toma su decisión. Continuará su búsqueda del tesoro, pero con la certeza de que, independientemente de lo que encuentre en las pirámides, ya ha encontrado el mayor tesoro posible. Un amor que entiende y respeta su destino. Mientras Santiago lucha con sus sentimientos por Fátima y su misión de buscar el tesoro, extraños rumores comienzan a circular por el oasis. Se habla de un hombre misterioso que puede transformar el plomo en oro, que entiende los secretos del viento y la arena, que puede curar enfermedades con solo tocar a los enfermos. Los habitantes del oasis lo llaman el alquimista. El inglés que viaja con la caravana está emocionado. Ha buscado a este hombre por años, estudiado todos los textos disponibles sobre alquimia, viajado por todo el mundo persiguiendo rumores y leyendas. Y ahora, casi por casualidad, parece estar a punto de encontrarlo. ¿Cómo sabré quién es?, le pregunta Santiago, contagiado por el entusiasmo de su amigo. Por sus manos, responde el inglés. Los alquimistas trabajan tanto con el fuego y los metales que sus manos siempre muestran las marcas de su oficio. Busca a un hombre con manos quemadas y callosas. Santiago promete ayudar a su amigo a buscar al alquimista,
aunque su mente está dividida entre esta búsqueda, su amor por Fátima y su misión original de encontrar el tesoro en las pirámides. Una tarde, mientras Santiago pasea por las afueras del oasis, ve a un jinete a lo lejos. Monta un caballo negro poderoso y lleva un halcón en su hombro. Su vestimenta es toda negra, contrastando dramáticamente con el blanco del desierto. El hombre se acerca al oasis con la confianza de quien conoce cada grano de arena del Sáhara. Algo en la presencia del jinete hace que Santiago se quede inmóvil, observando. El hombre pasa junto a él, sus ojos brevemente encontrándose con los de Santiago. En esa fracción de segundo, Santiago siente como si el jinete pudiera ver dentro de su alma, leer todos sus pensamientos, conocer todos sus miedos y esperanzas. Esa noche, mientras cena con el inglés, Santiago le cuenta sobre el extraño jinete. ¿Viste sus manos?, pregunta el inglés, emocionado. Santiago niega con la cabeza. Llevaba guantes negros. Pero había algo en él, algo diferente. Debe ser él, murmura el inglés. El alquimista. Al día siguiente, un mensajero busca a Santiago. El jefe de la tribu que gobierna el oasis quiere verlo. Santiago, confundido y un poco asustado, sigue al mensajero hasta una gran tienda en el centro del oasis. Dentro, varios ancianos están sentados en círculo. Y con ellos, el misterioso jinete de negro. El jefe de la tribu habla. Hace 3 días, este halcón, señala al ave en el hombro del jinete de negro, trajo un mensaje. Decía que un extranjero en nuestro oasis podía ver señales. El consejo tribal quiere saber quién es ese hombre. Santiago, sorprendido, guarda silencio. El jefe continúa. También estamos en guerra con otras tribus. No podemos permitir que espías o traidores entren al oasis. ¿Eres tú ese hombre que ve señales? Antes de que Santiago pueda responder, el jinete de negro habla, su voz profunda y clara. No puede ser este muchacho. Es demasiado joven para ver señales. Santiago, sintiendo que debe defender su honor, da un paso adelante. Sí, puedo ver señales. Anoche tuve un sueño que me habló de un peligro que amenaza al oasis. Los ancianos se miran, preocupados. El jefe le pide que cuente su sueño. Santiago, aunque no había soñado nada en realidad, recuerda la sensación que tuvo al mirar el desierto el día anterior, como si pudiera sentir su pulso. Improvisando, dice. Soñé con 2 halcones que atacaban otros halcones. Al principio pensé que era una batalla normal entre aves, pero luego vi que el cielo se oscurecía con más y más halcones, hasta que formaban una nube que ocultaba el sol. La sombra caía sobre el oasis y las palmeras se marchitaban. El agua de los pozos se secaba. Los ancianos escuchan con atención. El jinete de negro, el supuesto alquimista, mira a Santiago con una mezcla de curiosidad y respeto. Creo, continúa Santiago, ganando confianza, que el sueño era una advertencia. Un ejército planea atacar el oasis. El consejo discute acaloradamente. Algunos creen que Santiago es un espía, otros que realmente ha tenido una visión. Finalmente, el jefe decide. Reforzaremos la guardia alrededor del oasis. Y si un ejército aparece, este joven pagará con su vida si su visión resulta ser falsa. Cuando todos se marchan, solo quedan Santiago y el jinete de negro en la tienda. Arriesgaste tu vida con esa historia, dice el hombre. ¿Por qué dijo que yo era demasiado joven para ver señales?, pregunta Santiago. Para protegerte. Si hubiera dicho que podías, ellos te habrían pedido pruebas inmediatas. ¿Y ahora? Ahora usaremos tu inteligencia. Y esperaremos a ver si tu sueño era real.
El hombre se presenta, soy el alquimista. Muestra sus manos, quemadas y callosas por años de trabajo con metales y fuego. Santiago siente un escalofrío de emoción y miedo. Mi amigo, el inglés, ha venido aquí especialmente para encontrarlo. El alquimista sonríe levemente. El inglés tiene la misma obsesión que tenía yo años atrás. Quiere conocer los secretos de la gran obra, la transformación del plomo en oro, estudiando fórmulas. Pero la gran obra no está en las fórmulas, sino en el proceso de purificación de los metales, que es también el proceso de purificación del hombre. Al día siguiente, Santiago le cuenta al inglés sobre su encuentro con el alquimista. El inglés, emocionado, pide una reunión. El alquimista acepta, pero el encuentro es breve y desconcertante para el inglés. 2 años estudiando y viajando para que me diga que tengo que seguir estudiando y viajando. Se lamenta el inglés después. Dijo que yo estaba buscando oro, pero que él buscaba un tesoro que solo los que entienden el lenguaje del mundo pueden encontrar. Santiago, recordando su propia búsqueda del tesoro, siente una conexión cada vez más fuerte con las enseñanzas del alquimista. Unos días después, exploradores regresan al oasis con la noticia: un ejército de 500 hombres se acerca. La predicción de Santiago era cierta. El consejo tribal se prepara para la defensa, armando a todos los hombres capaces. Santiago, ahora respetado como un visionario, recibe la visita del alquimista. Ven conmigo al desierto, le dice. Tienes un destino que cumplir, y el oasis ya no es seguro para ti. ¿Y Fátima?, pregunta Santiago, con el corazón partido ante la idea de dejarla. Ella entiende el lenguaje del desierto. Sabe que los hombres parten para volver, como el desierto permite que las caravanas lo crucen. Esa noche, Santiago se despide de Fátima bajo un cielo lleno de estrellas. Las lágrimas brillan en los ojos de ambos, pero también hay una comprensión profunda. Volveré, promete Santiago. Te esperaré, responde ella. Como el desierto espera la lluvia. Al amanecer, Santiago y el alquimista parten hacia las pirámides. Durante el viaje, el alquimista se convierte en un maestro para Santiago. No le enseña con libros o teorías, sino con experiencias y observaciones directas. Escucha tu corazón, le dice constantemente. Es ahí donde está el tesoro más valioso. Le enseña a Santiago a observar los patrones del viento, a sentir los cambios sutiles en la temperatura, a interpretar el vuelo de las aves. Pero lo más importante, le enseña a escuchar su intuición más profunda. Tu corazón conoce todas las cosas, explica el alquimista, porque proviene del alma del mundo, y algún día regresará allí. Santiago aprende que la alquimia no trata realmente sobre transformar plomo en oro, sino sobre transformarnos a nosotros mismos. Cada experiencia, cada desafío, cada momento de miedo o duda, es parte del proceso alquímico que nos convierte en quien realmente somos. La mayoría de las personas ven el mundo como un lugar peligroso, observa el alquimista una noche, mientras contemplan las estrellas junto a una pequeña fogata, y por eso el mundo se convierte en algo peligroso. Si ves el mundo como una aventura maravillosa, eso es lo que encontrarás. El viaje no está exento de peligros. En una ocasión, son capturados por guerreros de una tribu hostil. El jefe tribal amenaza con matarlos, considerándolos espías. El alquimista, sin mostrar temor, le dice al jefe: este muchacho no es un espía. Para probarlo, le daré 3 días. Si puede transformarse en viento delante de ti, no dejarás ir. Si no puede, puedes matarnos a ambos. Santiago mira al alquimista con horror. ¿Transformarse en viento? ¿Es eso siquiera posible? El alquimista simplemente asiente, con una confianza silenciosa que dice: puedes hacerlo.
Durante 3 días, Santiago lucha con el desafío aparentemente imposible. Habla con su corazón, con el desierto, con el viento mismo. En el último momento, cuando parece que va a fracasar, recuerda las palabras del alquimista sobre el alma del mundo. Se conecta profundamente con todo lo que lo rodea, sintiéndose parte de una gran unidad. Y entonces, algo milagroso sucede. Santiago se convierte en viento. No físicamente, pero logra que el viento se levante con tal fuerza que asombra a todos los presentes. Es una demostración del poder de la conexión con el alma del mundo. Los guerreros tribales, impresionados, los dejan ir. El alquimista y Santiago continúan su viaje. Te convertiste en viento porque creíste que podías, le dice el alquimista. La fe es lo que hace posible lo imposible. Esta lección se graba profundamente en el corazón de Santiago. Ha experimentado de primera mano la verdad detrás de las palabras del rey de Salem. Cuando realmente deseas algo, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirlo. Al acercarse a las pirámides, el alquimista anuncia que no irá más lejos. Su papel como guía ha terminado. Lo que resta del viaje, debes hacerlo solo, le dice. Antes de despedirse, el alquimista transforma una pequeña cantidad de plomo en oro y lo divide en 4 partes. Una para él, otra para Santiago, una tercera para el monje que los acogió en un monasterio durante el viaje, y la cuarta para el propio Santiago en caso de necesidad. Pero no transformaste el plomo en oro para impresionarme, observa Santiago. La alquimia puede ser practicada por cualquiera que entienda el alma del mundo, ¿verdad? El alquimista sonríe. Has aprendido bien. El verdadero alquimista entiende que la piedra filosofal y el elixir de la vida no son cosas, sino comprensiones. La piedra filosofal está dentro de ti, y puede transformar el plomo de tu vida en oro de sabiduría. Con estas palabras, el alquimista se despide. Santiago continúa solo hacia las pirámides, con el corazón lleno de aprendizajes y el espíritu fortalecido por todas sus experiencias. Después de semanas cruzando el desierto, Santiago finalmente ve las pirámides en el horizonte. Su corazón late con fuerza. Ha llegado tan lejos, ha superado tantos obstáculos, ha aprendido tanto. Las enormes estructuras triangulares, doradas por el sol del atardecer, son aún más impresionantes de lo que había imaginado. Se alzan majestuosas contra el cielo, como testigos silenciosos de miles de años de historia. Santiago cae de rodillas, abrumado por la emoción. Lágrimas corren por sus mejillas mientras agradece a Dios, al universo, a todos los que lo ayudaron en su camino. El rey de Salem, el cristalero, Fátima, el alquimista. Incluso agradece al ladrón que lo robó en Tánger, porque ese evento lo obligó a reinventarse y seguir adelante. Cuando la noche cae, Santiago permanece cerca de las pirámides, durmiendo a la intemperie como en sus días de pastor. Al despertar con los primeros rayos del sol, sabe que ha llegado el momento de buscar su tesoro. ¿Dónde exactamente debo cavar?, se pregunta, observando la inmensa extensión de arena alrededor de las pirámides. Su sueño solo le mostraba un tesoro cerca de las pirámides, pero no el lugar exacto. Santiago cierra los ojos y escucha a su corazón, como le enseñó el alquimista. Una suave brisa acaricia su rostro, y siente una extraña atracción hacia un punto específico no lejos de donde está parado. Allí, piensa. El tesoro está allí. Con las manos temblorosas de emoción, comienza a cavar. La arena es profunda y el trabajo es duro bajo el sol egipcio. Hora tras hora, Santiago continúa, desenterrando solo más arena. A medida que el sol se mueve por el cielo, la duda comienza a infiltrarse en su mente. ¿Y si todo fue realmente un sueño tonto? ¿Y si no hay ningún tesoro? Ha viajado tanto, arriesgado tanto,
solo para acabar cavando inútilmente en el desierto. Pero recuerda las palabras del alquimista: cuando sigues tu leyenda personal, todo el universo conspira para que tengas éxito. Y continúa cavando. El sol comienza a ponerse cuando, exhausto y deshidratado, Santiago se sienta en el borde del gran hoyo que ha cavado. No ha encontrado nada. Sus manos están en carne viva, su espalda duele, y la decepción pesa en su corazón como una piedra. De repente, escucha pasos acercándose. Levanta la vista para ver a varios hombres armados aproximándose a él. Por sus ropas y apariencia, Santiago reconoce que son bandidos del desierto. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunta el que parece ser el líder. Santiago, demasiado cansado para mentir, responde honestamente: estoy buscando un tesoro. Los bandidos ríen, mirando el patético agujero que Santiago ha cavado. ¿Un tesoro, eh?, se burla el líder. ¿Y dónde está el mapa? ¿Dónde está el plano? Tuve un sueño, responde Santiago. Soñé que había un tesoro enterrado cerca de las pirámides. Los bandidos ríen aún más fuerte. Rodean a Santiago y comienzan a registrar sus ropas, buscando dinero u objetos de valor. Encuentran el trozo de oro que le dio el alquimista. ¿Qué es esto?, pregunta el líder, sosteniendo el oro. Todo lo que tengo, responde Santiago. Interesante, dice el líder, guardando el oro. Un hombre viene a las pirámides a cavar porque tuvo un sueño, y trae oro consigo. Los bandidos continúan burlándose, pero no satisfechos con el oro, comienzan a golpear a Santiago, exigiéndole que revele dónde está escondido el resto del tesoro. No tengo más, grita Santiago entre golpes. Solo vine por un sueño sobre un tesoro escondido aquí. Uno de los bandidos, un hombre más joven que los otros, lo mira con una mezcla de desprecio y lástima. Eres un idiota, le dice. Yo también tuve un sueño una vez. Un sueño recurrente. Soñaba con un campo en España, con una iglesia abandonada donde los pastores suelen dormir con sus ovejas. En mi sueño, había un sicomoro creciendo dentro de la iglesia, y si cavaba en las raíces de ese árbol, encontraría un tesoro escondido. Pero ¿sabes qué? No soy tan estúpido como para cruzar todo el desierto por un sueño recurrente. El bandido escupe en la arena y los demás se ríen. Después de un último golpe, se marchan, dejando a Santiago solo, lastimado y aparentemente derrotado. Pero Santiago no escucha el dolor de sus costillas magulladas ni siente la sangre en su labio partido. Solo escucha una cosa, la descripción del bandido. Un campo en España. Una iglesia abandonada. Un sicomoro creciendo dentro. Santiago conoce ese lugar. Es donde solía dormir con sus ovejas antes de comenzar su viaje. Es donde tuvo, por primera vez, el sueño sobre el tesoro en las pirámides. Una risa comienza a burbujear en su pecho, creciendo hasta convertirse en una carcajada que resuena en la noche del desierto. Los bandidos, sin saberlo, le han revelado la ubicación exacta de su tesoro. El tesoro, murmura Santiago, limpiándose la sangre mientras sonríe, estaba en España todo el tiempo. Justo donde comencé. El viaje de regreso a España es largo pero lleno de una nueva serenidad para Santiago. Ha aprendido tanto, ha crecido tanto, que incluso el regreso se siente como parte de la aventura, no como una derrota. Cruza el desierto con una caravana, navega desde África hasta España, y finalmente llega a Andalucía, su tierra natal. Los campos verdes y las colinas onduladas lo reciben como viejos amigos. Aunque todo parece igual, Santiago sabe que él ha cambiado para siempre. Encuentra la vieja iglesia abandonada donde solía dormir con sus ovejas. El sicomoro sigue allí,
creciendo obstinadamente a través del techo parcialmente derrumbado. Santiago sonríe al verlo, recordando cómo todo comenzó. Sin perder tiempo, saca la pequeña pala que ha comprado en el pueblo cercano y comienza a cavar entre las raíces del sicomoro. La tierra está dura, compactada por años de pasos de ovejas y pastores. Santiago cava con determinación, cada palada llevándolo más cerca de la culminación de su viaje. Después de un tiempo, su pala golpea algo sólido. Con cuidado, Santiago despeja la tierra alrededor y encuentra un cofre de madera, viejo y desgastado por el tiempo. Sus manos tiemblan mientras lo saca y lo abre. Dentro, como había soñado el bandido, hay un tesoro, monedas de oro antiguas, piedras preciosas, joyas ornamentadas. Es más riqueza de la que jamás había imaginado poseer. Mientras examina el tesoro, una verdad profunda lo golpea. Si no hubiera seguido su sueño, si no hubiera viajado a las pirámides, nunca habría encontrado este tesoro que estaba tan cerca de él todo el tiempo. Necesitó el viaje completo, las lecciones del rey de Salem, la experiencia en la tienda de cristales, el amor de Fátima, la sabiduría del alquimista, incluso la burla del bandido, para completar el círculo y encontrar lo que buscaba. El tesoro estaba donde comenzó mi viaje, reflexiona Santiago, pero necesité viajar alrededor del mundo para entenderlo. Mientras guarda algunas joyas en su bolsa, dejando el resto para recogerlo más tarde, Santiago oye el viento susurrando a través de las ramas del sicomoro. Y en ese susurro, cree escuchar las voces de todos aquellos que lo ayudaron en su viaje. El viento sopla desde el este, desde África, y trae consigo el perfume de Fátima. Santiago sonríe, sabiendo que su viaje aún no ha terminado. Con el tesoro encontrado, ahora puede volver al oasis, a Fátima, y comenzar una nueva vida con ella. Al final del viaje, piensa Santiago mientras emprende el camino de regreso, esta vez hacia el amor que lo espera. Entendí que el verdadero oro no estaba en las monedas o las joyas, sino en aprender a escuchar a mi corazón, en seguir mis sueños a pesar del miedo, y en entender que cada paso del camino, incluso los dolorosos, eran necesarios para llegar aquí. Y así, con el corazón lleno de gratitud y los ojos fijos en el horizonte, Santiago inicia el último tramo de su viaje, sabiendo que ha encontrado algo mucho más valioso que cualquier tesoro material. Ha encontrado su leyenda personal, su lugar en el mundo y la sabiduría para vivir en armonía con el alma del mundo. Cuando sigues tu corazón, le había dicho el alquimista, estás siguiendo el lenguaje de Dios. Y Santiago, ahora, entiende perfectamente lo que eso significa. El viaje de Santiago nos enseña lecciones profundas que trascienden la simple historia de aventuras. 1. La importancia de escuchar nuestros sueños. Santiago podría haber ignorado su sueño recurrente como una simple fantasía, pero eligió prestarle atención. Nuestros sueños, tanto los nocturnos como nuestras aspiraciones, pueden contener mensajes importantes sobre nuestro verdadero camino. 2. El valor del presente. A lo largo de su viaje, Santiago aprende la importancia de vivir en el aquí y ahora. Es en el presente donde encontramos la fuerza para seguir adelante, las señales que nos guían, y la belleza que hace que el viaje valga la pena. 3. La alquimia personal. La verdadera alquimia no es convertir plomo en oro, sino transformarnos a nosotros mismos a través de las experiencias de la vida. Cada desafío, cada obstáculo, cada persona que conocemos, contribuye a nuestra transformación personal. 4. El tesoro del camino. Aunque Santiago encuentra un tesoro material al final, el verdadero tesoro fue todo lo que aprendió y experimentó en el camino, el conocimiento del cristalero, el amor de Fátima, la sabiduría del alquimista, y sobre todo, el conocimiento de sí mismo. 5. La conspiración universal. Como dijo el rey de Salem, cuando realmente deseas algo, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirlo. Esta idea nos recuerda que cuando seguimos nuestra leyenda personal con determinación y fe,
Las sincronicidades y oportunidades aparecen de maneras sorprendentes. El mensaje final de El alquimista es que todos tenemos una leyenda personal, un propósito único que nos llama desde lo más profundo de nuestro ser. Seguir ese llamado puede requerir valor, fe y la disposición para dejar atrás lo conocido. Pero como Santiago descubrió, es en esa búsqueda donde encontramos nuestro verdadero tesoro. Nos encontramos a nosotros mismos, transformados por el viaje, enriquecidos por las experiencias y conectados con el lenguaje universal del corazón. Persigue tu sueño, aunque parezca loco. Nadie más lo hará por ti. Escucha al mundo. A veces los mensajes llegan en forma de coincidencias, señales o personas. El miedo es el mayor ladrón de sueños. Si algo te da miedo, probablemente está cerca de tu leyenda personal. El amor no es una jaula. Quien te ama de verdad, no te pide que renuncies a ti. El tesoro está dentro. El viaje cambia tu mirada. Y cuando cambias tú, todo cambia. Imagina que Santiago no hubiera seguido su sueño. ¿Y si tú estás justo en ese punto, a un paso de rendirte? Suscríbete si quieres descubrir más libros que pueden cambiar tu vida. Lo que estás buscando, también te está buscando a ti. Recuerda, todos tenemos una leyenda personal. Y si aún no la has encontrado, quizá acabas de dar el primer paso.